Y vamos a hablar de un tema, de esos temas súper sensibles, porque inevitablemente, y así se lo voy a plantear al autor, inevitablemente uno se pone en una posición cuando se trata de este tipo de derechos. Estamos hablando del derecho a voto, pero no de cualquier persona, estamos hablando del derecho a voto de las personas que están privadas de libertad, que no lo tienen. Pablo Marchal, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile, escribió este libro que voy a mostrar de inmediato, que se llama Voto Preso. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Voto preso. Yo quiero hacer el paréntesis inicial en el sentido que esta es una típica situación que se da en muchas partes y en muchas condiciones. Una típica situación donde la persona común y corriente se mira frente a esta situación, voto preso, el voto de los presos, y automáticamente se excluye del menú porque dice, mira, bueno, esos son los presos, y los presos siempre son otros. Nunca son mi familia, mi hermano, mi tío, mis hijos. No, son los otros los que van a caer presos y por lo tanto a eso hay que darles con todo, nada de garantías, menos que tengan que votar, en fin. Y te lo planteaba antes de partir con una situación que puede ser perfectamente posible. Si es que de repente del banco lo llaman a uno o le mandan una circular que dice, oye, vamos a agregar un nuevo derecho, un nuevo seguro, un seguro contra hackeo o fraude cibernético, que te vamos a cargar en la cuenta 4 lucas o 5 lucas más, tú pon si quieres o no quieres. La diferencia con la gente que está privada de libertad es que mucha gente va a verse como potencial víctima de un hackeo porque tiene cuenta bancaria y por lo tanto probablemente no va a haber ninguna mayor discusión de pagar un poco más si es que eso me beneficia. Pero en el caso de, por ejemplo, las cosas que ocurren con los presos, son personas que para la gran parte de la población ni siquiera debieran salir jamás en la vida. ¿Ah? Y desde ese punto de vista, ¿por qué hiciste este libro y cuál es la lógica de hacer este libro? Bueno, es una tremenda pregunta, ¿no? ¿Por qué uno hace las cosas que lo mueven, ¿no? Lo hice, o sea, las dos fuerzas detrás de la idea de hacer este libro son mi preocupación por un lado, por los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ¿no? Creo que es un tipo de preocupación que en algún sentido refleja qué tipo de sociedad somos, ¿no? Cómo tratamos a nuestros presos, qué grado de trato dignificante o humillante les damos. Yo creo que refleja mucho de qué tan, digamos, sana o enferma está una sociedad. Pero por otro lado, mi preocupación también es por la democracia, ¿no? Y yo creo que este es un caso, ¿no?, que nos permite mostrar, ¿no?, que el derecho a voto puede ser, digamos, quitado a una persona a través de una, sí, digamos, de una ley, ¿no?, en este caso. Y el derecho a voto es un poco el centro de la democracia. Entonces, en una deriva antidemocrática o en una pérdida de valores democráticos como la que estamos experimentando hoy en el mundo, yo creo que es importante que reflexionemos, ¿no?, qué tan importante es que mantengamos nuestro derecho a sufragio, ¿no?, y que examinemos críticamente como ciudadanos, bueno, ¿a quién se lo estamos quitando? Oye, ¿no? Es bien interesante el planteamiento que tú haces, porque hay que recordar una cosa que podemos irnos bien para atrás, pero el asunto del voto ha sido una gradualidad evolutiva hacia el derecho general. En un principio votaban solamente las personas que tenían tales cantidades de tierras y tales cantidades de condiciones económicas. Después se amplió a todas las personas que tuvieran cualquier condición siempre y cuando fueran hombres. Más tarde se agregaron las mujeres, se bajó la edad para poder votar. Es un tema de hace mucho tiempo si es que esta calidad involucra
a todas las personas de una edad para arriba o a aquellos que tienen ciertas características. Ciertas características, ¿no? A mí me da la impresión de que la razón por la cual excluimos, o la razón que nos damos para excluir a ciertas categorías de personas del voto, en Chile actualmente no solo excluimos a los presos, también excluimos a los menores de edad, también excluimos a ciertas personas con discapacidades mentales que han sido declaradas interdictas, y excluimos un gran porcentaje de personas que viven en Chile y puede haber vivido en Chile harto tiempo, pero que no nacieron en Chile o no fueron hijos de nacionales chilenos, ¿no? Y es interesante pensar en las razones que hay detrás de esa exclusión, porque cada vez que nosotros nos metemos en esa exclusión, lo que va a aparecer es una reproducción de las mismas razones que existieron y se ofrecieron históricamente para excluir a personas de cierta raza, ¿no? Personas de cierto sexo o personas de ciertas ocupaciones, ¿no? Entonces, yo diría que, por ejemplo, en el tema del voto preso, en la discusión académica, las dos grandes razones que se ofrecen son que, bueno, hay una pérdida de alguna suerte de capacidad moral de tomar decisiones con miras al bien común, ¿no? Y ese es un argumento que reproduce en algún sentido el mismo argumento que se ofrecía para excluir, por ejemplo, a personas que no tenían bienes o profesión en el pasado, o para excluir a las mujeres, ¿no? Entonces, hay clases de argumentos para excluir que tienden a reproducirse y que podemos ir a los griegos y los romanos en esto. Ahora, hay un punto ahí, Pablo, que te lo quiero hacer plantear, digamos, que quizás puede diferir porque es cierto, tú tienes una situación que ha evolucionado desde las poquísimas personas con propiedades que podían votar hasta que pudieron votar las personas comunes y corrientes sobre cierta edad, hasta que pudieron votar las mujeres, etcétera. Tú tenías una serie de cosas. El punto es que, y quizás que mi pregunta es cómo agrava la situación particular de ello, el punto es que la razón por la cual se excluían esas personas eran todas razones que no involucraban atentados al sistema, o atentados a las personas, o atentados a los bienes, o atentados. En el caso de las personas que están presas, por definición están presas porque violaron la ley. Y desde ese punto de vista hay un extra ahí. Sí. Uno lo podría reformular diciendo, todas las otras personas eran excluidas, o siguen siendo excluidas por quienes son. Sí. A estos los excluimos por lo que hicieron, ¿no? Y entonces hay una mayor razón, ¿no? Y eso lleva a preguntarnos por qué elegir, ¿no? Porque estas son personas que las estamos castigando, ¿ok? Las estamos encarcelando. Estar encarcelado es probablemente una de las peores torturas a las cuales uno puede someter a un ser humano, ¿no? Que son legales, aceptables y están en las constituciones. Exactamente. Es una restricción del derecho a la libertad que está totalmente legitimada, no solo en las constituciones, sino que en el derecho internacional de los derechos humanos, imagínate, ¿no? ¿Por qué, y esta es la pregunta, el contrafact, por qué privar a una persona de una cosa mucho menos importante para ellos mismos, como el voto, ¿no? Va a ser contrario a los derechos humanos o va a ser un problema democrático, ¿no? Y yo diría que justamente, y esta es la respuesta simple, ¿no? Uno puede darse un gran rodeo, pero esta es la respuesta simple. Justamente porque los excluimos de la sociedad en libertad, tenemos, para que esté legitimado castigarlos con esa exclusión de la sociedad en libertad, tenemos que mantener un vínculo simbólico, un vínculo político, dejándolos participar en las reglas que permiten luego castigarlos, ¿no? Si tú no los dejas participar, ¿no? Lo que estás haciendo es tratándolos como una cosa peligrosa, ¿no? Si tú no los dejas participar, lo que estás haciendo es tratarlos como un enemigo, como un extranjero, como un alien, ¿no? Y yo creo que la legitimidad del castigo democrático en una sociedad democrática se basa en que esas personas hayan podido
participar en las decisiones que llevan a establecer, por ejemplo, los delitos que ellos cometieron. A ver, vayamos a algunas cifras, si tú quieres, para dimensionar un poco esto. Porque sí, alguien de repente puede estar mirando y puede decir, es que si que les dan votos a todos los reos, a todos los presos, a todos los bandidos, ellos pueden dar vuelta a las elecciones. Ese tipo de votos puede dar vuelta a las elecciones en todas partes y finalmente los carteles van a dominar el país. ¿Cuál es la dimensión de las personas que están en las cárceles y las personas que están privadas de su capacidad de votar? Es bien interesante ese argumento porque es un argumento súper poderoso en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay 2 millones de personas en la cárcel, de las cuales una parte importante no puede votar. Mayoritariamente esas personas son de minorías raciales, negros y latinos, ¿no? Si esas personas, y esto es algo que se ha estudiado, ¿no? Si esas personas pudieran votar, los resultados de varias elecciones que han favorecido candidatos republicanos, habiéndose estudiado el perfil del votante demócrata republicano en esas minorías, varios resultados electorales presidenciales y parlamentarios se habrían dado vuelta. ¿Okay? Ese es el... O sea, tú dices que el votante en Estados Unidos que carcelero o que está encarcelado tiene más tendencia a votar por líneas más progresistas que la de los republicanos. Las minorías raciales tienen una tendencia a votar por demócratas más que por republicanos, ¿no? Las minorías negras y latinas, ¿no? Yo sé que esa cosa podría estar cambiando, pero los estudios así lo estudios sobre este particular tema así lo... No, yo lo digo porque el factor clave, por ejemplo, ahí es de la apropiación de dinero ajeno, digamos, y esa es una situación que no necesariamente tiene un círculo político determinado, pasa pero en todas partes, y que haya y circule la plata, y haya gente, haya ricos a los cuales tú les puedas robar, si pensando en la lógica de un delincuente común, ¿por qué habrías de tratar de llevarlo a una situación donde eventualmente esté más matizada la sociedad sobre la base de derechos humanos menos rigurosos o más amorosos, sí, como los que los demócratas yo diría pueden querer? Que aterrizándolo en Chile, digamos, a diferencia de sobre todo de Estados Unidos, ¿no? El efecto que tiene, el efecto demográfico es muy menor. Primero, porque bueno, en Chile hay aproximadamente 50.000 personas presas, hoy en día un poco menos, vamos a llegar prontamente a eso, con la escalada, digamos, de seguridad. Y esas personas están, de ser habilitado su derecho a sufragio, inscritas en distintas circunscripciones a través del territorio nacional. Lo que sí podría pasar sería que si todas esas personas pudieran votar en una elección local, ¿no? En una cárcel grande, por ejemplo, en un distrito rural, ¿no? Como sí sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, podríais tener una elección dándose vuelta. Eso no ha sido el caso en las elecciones que en el último plebiscito, por 2 razones. Votaron muy pocas personas, ¿no? Votaron menos de 1.000 personas, de las aproximadamente 10.000 que tenían la posibilidad de hacerlo. Pero quizá el dato más interesante que nos arrojó el resultado del plebiscito dentro de la cárcel es que los presos, a diferencia de lo que uno podría pensar, con la propuesta de nueva constitución, que era muy garantista de sus derechos, ¿no? Votaron exactamente igual que la gente afuera, ¿no? O sea, dentro de las cárceles ganó también el rechazo. Sí. Ahora, ahí te quiero hacer una pregunta que me parece también es interesante de tocar en las determinadas factibilidades de esta posibilidad. Por ejemplo, tú tienes casos que son, quizás no mucha gente lo sabe, pero casos que son bien interesantes que tienen relación con la cárcel. El intento de fuga no está penado, porque todos los países democráticos reconocen de que las ansias de libertad es con natural al ser humano, y por lo tanto que tú te trates de fugar y que incluso te fugue no te agrega necesariamente, a no ser que tú causes daño a alguien,
no te agrega pena. Ahí se ve una mirada un poco más, si no es compasiva, humana respecto de la persona. Pero al mismo tiempo, tú si es que pasas de una determinada condena en tiempo, se te quitan todos los derechos civiles. No, yo entiendo el argumento y por lo que abogo, ¿no? Es que, digamos, no nos dejemos llevar por la pulsión punitiva, ¿no? Y un poco el libro le habla mucho al escéptico, ¿no? Lo que defiende el libro es, por un lado, bueno, los privados de libertad tienen ciertos derechos humanos que, bueno, tenemos que respetar, están en nuestros tratados internacionales que están vigentes, están en nuestra Constitución, el derecho a voto de los presos está reconocido en la Constitución y hasta hace poco la Corte Suprema había reiterado en varias ocasiones y había instado al CERVEL y a Gendarmería que habilitara un sistema para que los presos pudieran sufragar, ¿no? Entonces son solo una categoría de personas privadas de libertad la que tiene su derecho a sufragio suspendido o su ciudadanía perdida. Pero por otro lado, más allá de reivindicar el humanitarismo dentro de la cárcel, yo creo que el derecho a sufragio, volviendo con la idea de tenemos que defender nuestros derechos democráticos, ¿no? Es tan importante, ¿no? que para restringirlo deberíamos tener buenas razones, ¿no? Y esas buenas razones, bueno, tienen que pasar un cierto test de argumentación, ¿no? Y lo que nosotros encontramos, lo que yo desgloso, ¿no? en el libro, es que las razones que se han ofrecido para justificar que a los presos se les prive del sufragio, ¿no? No son buenas razones, ¿no? No son buenas razones porque privarlos del sufragio no fortalece su reinserción social, ¿no? Tampoco previene ninguna clase de delito electoral, ¿no? Se ha demostrado en la elección en el plebiscito que la elección dentro de la cárcel fue la más pacífica y ordenada de todas las elecciones en el país, con presos sirviendo como vocales de mesa, ¿no? Entonces lo que nos queda, ¿no? es que pueda servir como una nueva forma de castigo, ¿no? Y bueno, y la pregunta es, ¿qué agrega que le quitemos a los presos el voto al hecho que ya están siendo castigados con el encarcelamiento, ¿no? Y lo que queda, que es la conclusión, ¿no? de mi argumento, es que es puro sadismo, ¿no? Es puro afán exclusionario. A ver, ahí déjame agregarte una variable. Uno podría decir y podría preguntar, ok, ¿qué tanto esto está ligado o debiera estar ligado, por ejemplo, a procesos sólidos, con recursos, con lógica de, por ejemplo, rehabilitación? Si es que alguien eventualmente se rehabilita y puede hacer una vida normal una vez cumplida su condena, incluso, y hacer una vida normal afuera, ¿cómo garantizar que las personas eventualmente salgan todas así? Salgan todas rehabilitadas, si es que los planes de rehabilitación, muchos de ellos son, pero un chiste, para serte franco, y además a los gobiernos en general, los procesos de rehabilitación no son cosas que particularmente los entusiasme para dar recursos, porque la rehabilitación es lenta y si es que hay rehabilitación, los aplausos los va a sacar un gobierno distinto años más adelante. Entonces, pero si es que no le vas a quitar, si no estás por darle los derechos que corresponden, en fin, por lo menos entonces, porque hay una sola verdad en la cárcel, salvo que tú mueras dentro de ella, vas a salir. Eso es un dogma. Salvo que tú mueras ahí adentro, vas a salir. Y la pregunta es, ¿cómo te saca el Estado después de que tú pasaste la cárcel? ¿Peor? ¿Te saca mal? Cuando recuperas tus derechos, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que tú tocas un punto que es súper importante, que es
bueno, ¿qué estamos haciendo para que la cárcel funcione como una institución de reinserción social? Y yo diría que poco, ¿no? La cárcel no está funcionando, por lo menos en los términos en que está funcionando hoy en día, ¿no? Y ahí la discusión sobre el voto preso tiene algo que decir, ¿no? Yo diría que en términos de su efecto, digamos, su agregación de efecto, entregarles el voto a los presos les manda un mensaje de inclusión, ¿okay? Siguen siendo parte de esta sociedad. Y excluirlos les manda un mensaje de exclusión, ¿no? Ustedes no solo no los queremos aquí afuera, sino tampoco vamos a tener en cuenta sus opiniones, ¿no? Pero hay algo que es interesante en el derecho al voto, que no solo tiene esta virtud de conferir estatus, ¿no? No, los extranjeros no votan, no son ciudadanos, y eso es algo que a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Porque ser ciudadano es ser, en algún sentido, ser reconocido como un igual dentro de una comunidad. Pero el derecho a voto tiene otro efecto, otro funcionamiento, que es que a través de la agregación de votos se ganan elecciones y se constituye legitimidad democrática y se instalan gobiernos y se bajan gobiernos. Y en ese sentido, yo diría que el voto preso, si lo instauramos de una manera quizás más robusta de lo que está siendo instaurado ahora, podría transformar la preocupación política por la cárcel radicalmente, ¿no? Si los políticos ven en los 50.000 personas que están presas hoy a un electorado antes que a una amenaza de funa electoral, ¿no? En el contexto electoral no hay nada peor para un político que lo asocien con tratamientos positivos para los criminales y para los presos, ¿no? Pero si transformamos a la población carcelaria en electores, bueno, evidentemente, yo diría, las políticas de carcelaria y la lógica de reinserción social podría florecer. Mejorar. Bueno, Pablo Marshall, tu libro es Voto Preso. Está disponible. Es una de esas conversaciones que no se dan muy frecuentemente en la sociedad, pero que esa es una de las cosas que evidentemente nadie puede tratar de imaginarse que siempre va a estar en el lado virtuoso de la sociedad, porque nunca sabes. Lo que pueda pasar ni contigo ni con tu familia, y a veces, y ha pasado muchas veces, cuando pasa un evento donde un familiar tuyo entra a la cárcel, tú quieres que todas esas cosas que tú habías dicho que debían caerle pero encima, pero como un gigantesco peso muerto arriba de la cabeza, hay que quitarlos, porque ahora está mi hijo, mi hija, mi nieta, mi nieto, mi marido, mi mujer. Así que es bueno tenerlo en consideración. Gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por